Bueno, vamos a ir empezando con la tercera presentación. Uy, así. Bueno, yo os voy a hablar de la evaluación de la adecuación del tratamiento del paciente crónico complejo. O sea, como habéis visto, la primera parte de la mañana ha sido un poco más términos generales, pues un poco cuidados, las escalas, bueno, conceptos más generales. Ahora vamos a entrar un poco en lo que es más el tratamiento en concreto. Y luego Dani, pues sí que ya os va a hacer un abordaje más en profundidad de determinadas situaciones clínicas. Estos son todos los aspectos de los que os voy a hablar. En primer lugar, una serie de definiciones generales. Hablaremos de la atención farmacéutica aplicada al paciente crónico complejo, los métodos de detección de prescripciones potencialmente inadecuadas, las evidencias bibliográficas sobre el papel del farmacéutico en la detección de prescripciones potencialmente inadecuadas o la adecuación del tratamiento y las herramientas informáticas, algunas de las que disponemos. En principio, bueno, esto es una definición muy general, pero que yo creo que toca todos los puntos de lo que debemos hacer con un uso adecuado, lo que es un uso adecuado de los medicamentos. ¿Qué es un uso adecuado, un uso racional de los medicamentos? Bueno, pues implica que los pacientes reciban la medicación adecuada. La medicación adecuada a sus necesidades clínicas en la dosis, en el periodo de tiempo y a un coste lo más bajo posible para ellos y para la comunidad. Es decir, que tenemos siempre que individualizar, especialmente en nuestros pacientes, ¿vale? Las necesidades individuales, eso es lo más importante. En este sentido, ¿qué se considera que un fármaco es adecuado o apropiado para un paciente? Bueno, pues siempre que existen evidencias claras que apoyan su uso en una indicación determinada, es bien tolerada para ese paciente y su relación coste-efectividad es favorable. Pero además debe tener en cuenta la esperanza de vida individual. Es decir, que tenemos que evitar terapias preventivas en aquellos pacientes con un pronóstico de corta supervivencia, ya se ha comentado antes esta mañana. Y además hay que promover el uso de fármacos cuya relación beneficio-riesgo sea favorable. ¿Y qué se considera una prescripción potencialmente inapropiada? Bueno, pues todo lo contrario, una prescripción que tiene un perfil beneficio-riesgo desfavorable para un paciente concreto. Puede que esta prescripción para un paciente que tenemos va bien, pero para el paciente de al lado no va bien, con lo cual eso lo tenemos siempre que tener en cuenta en nuestros pacientes crónicos complejos. ¿Y por qué es desfavorable? Bueno, pues porque tiene una posología diferente a la recomendada, la utilización del fármaco se ha hecho con una frecuencia mayor a la recomendada o una duración diferente, o mayor o menor. Existe un elevado riesgo de interacciones, eso siempre también tenemos que tenerlo en cuenta, duplicidades, medicamentos no indicados, bueno, a montones, o sea, a los pacientes crónicos se les van acumulando fármacos y muchas veces la indicación para la que se prescribió ya ha desaparecido. Entonces, bueno, por esto hay que revisarlo periódicamente. O tiene simplemente un bajo perfil de seguridad. Quizá un fármaco para un paciente adulto joven sin mucha comorbilidad puede ser seguro, pero para un paciente anciano frágil pues ya no es tan seguro. En la prescripción potencialmente inadecuada también se incluye la omisión de la prescripción de fármacos que están indicados para el paciente. Ejemplos de prescripciones potencialmente inadecuadas, que además yo creo que vosotros las veis a diario, pues el omeprazol sin indicación, yo creo que es el fármaco estrella. Todos los pacientes que tienen más de 5 fármacos además le ponen el omeprazol por si acaso. La atorvastatina, cuando es de prevención primaria, que no tiene el paciente, los niveles de colesterol están bien, tiene más de 85 años o su esperanza de vida es menor de 5 años, muchas veces ¿para qué se le pone? Furosemida, en la primera línea de hipertensión con un paciente con incontinencia urinaria, pues le vas a provocar mayor incontinencia. O, por ejemplo, el uso de benzodiazepinas de manera prolongada en un paciente que no tiene una patología psiquiátrica de base. Por ejemplo, un paciente anciano frágil, una benzodiazepina durante mucho tiempo le va a ocasionar un elevado riesgo de caídas y eso lo vemos a diario. Entonces hay que intentar, porque está agitado, porque está nervioso, porque no duerme, intentar primero solucionar la causa primaria. Si ya no hay más remedio, se utilizarán durante el menor tiempo posible a la dosis menor. ¿Qué riesgos están asociados a la prescripción inadecuada? Bueno, yo creo que todos estos términos los conocéis, pero bueno, es un poco pues para centrar los conceptos. Bueno, pues los riesgos que son, pues los PRMs y los RNMs. Esta es he sacado la clasificación bueno, hay un grupo de investigación de Granada que editó el tercer consenso de Granada sobre los problemas relacionados con los medicamentos. En esta publicación se cuenta con mucho detalle, pero bueno, los problemas relacionados con los medicamentos que son pues aquellas situaciones que en el proceso del uso de medicamentos causan o pueden causar la aparición de un resultado negativo asociado a la medicación, es decir, puede ser un problema real o potencial.
Ejemplos, pues una contraindicación, una dosis o una pauta no adecuada, un error en la administración. Y el resultado negativo asociado a la medicación pues son resultados en la salud del paciente no adecuados al objetivo de la farmacoterapia y que van asociados al uso o al fallo en el uso de los medicamentos. ¿Qué consecuencias nos encontramos con una inadecuada prescripción de fármacos? Pues reacciones adversas a la medicación, yo creo que eso lo sabéis todos, que es la mayor causa de hospitalización en pacientes mayores y una importante causa de mortalidad. Y que además, pues, aquí os pongo un dato, pero bueno, muchísimos son motivo de ingreso pues, hasta 4 veces más en pacientes mayores que en pacientes adultos jóvenes. Por supuesto, muchas veces causan hospitalizaciones, prolongación de la estancia hospitalaria, reingresos, asistencia a servicios de urgencias y mayor consumo de recursos sanitarios y de costes. ¿Cómo podemos prevenir las prescripciones potencialmente inadecuadas? Bueno, pues ya se ha comentado también esta mañana, es un enfoque multifacético. O sea, nosotros, por un lado está la educación al paciente, a los familiares, a los cuidadores, a otros profesionales, el enfoque multifacético. Las alertas electrónicas asociadas a los programas de prescripción han demostrado que previenen las prescripciones potencialmente inadecuadas. El farmacéutico en los equipos multidisciplinares también ha demostrado que disminuyen las prescripciones potencialmente inadecuadas. Los servicios de geriatría también. Y eso, el enfoque multidisciplinar. Aquí hay muchísima bibliografía que analizan todos los factores y muchas recomendaciones de estos equipos multidisciplinares. ¿Qué se considera? Bueno, esta es la definición más general de atención farmacéutica, luego la tenemos que aplicar a nuestro paciente crónico complejo, crónico frágil. Bueno, pues la definición clásica es la de Hepler y Strand de los años 90, que nos dice que es la provisión responsable del tratamiento farmacológico con el propósito de alcanzar unos resultados concretos que mejoren la calidad de vida del paciente. En este caso, si nosotros vamos a hacer atención farmacéutica, es decir, nos tenemos que hacer responsables del tratamiento del paciente. Es decir, formamos parte de un equipo y ahí tenemos que emitir nuestras recomendaciones y implicarnos pues eso, en hacer el seguimiento al paciente, el seguimiento farmacoterapéutico, ver, no solamente detectar y prevenir problemas relacionados con los medicamentos, sino ver si al paciente con un fármaco no le va bien, ver qué otras alternativas hay y demás. Es decir, ser uno más del equipo, pues estar a la vez que el médico, ¿no?, en la responsabilidad. La verdad que las funciones de atención farmacéutica yo creo que hemos pasado pues, de un servicio hospitalario pues, tradicional, en el que estábamos centrados más en lo que es la gestión del medicamento, ¿no? Pues hacíamos siempre queríamos pues que la selección, la gestión, el almacenamiento sea lo adecuado y siempre nos hemos centrado en esto. Es verdad que hoy día, gracias pues, a la automatización de procesos, se han simplificado muchos de estos procesos y podemos ocuparnos más del paciente. Yo creo que nuestra meta y nuestra misión en el hospital o en el centro en el que trabajemos es proporcionar a cada paciente atendido el tratamiento farmacológico individualizado óptimo, que sea lo más seguro y lo más eficiente, y así poder ofrecer una asistencia farmacéutica de calidad y además integrada con el resto del equipo. ¿Vale? Eso sí que es muy importante, que tengamos que estar integrados con los demás. Y lo que tenemos que intentar es que los resultados de la aplicación de nuestra atención a estos pacientes podamos medirlo en indicadores, o sea, que haya resultados en salud. Es verdad que en los pacientes crónicos complejos esto es muy difícil, pero bueno, tenemos que tender a ello. ¿Qué diferencias nos encontramos entre el modelo de atención farmacéutica tradicional con el de crónicos? Bueno, pues la verdad es que en los hospitales pues lo que siempre nos encontrábamos eran pacientes con patología muy aguda, con patología crónica pero sin comorbilidad, pacientes oncológicos, por ejemplo, y los pacientes eran muy concretos, los teníamos perfectamente identificados en un servicio, en una especialidad, con un diagnóstico muy localizable en una base de datos. ¿Qué nos pasa con los pacientes crónicos? Bueno, pues ya se ha comentado, son pacientes con comorbilidades, son pluripatológicos, son muchos, están difusos por todo el sistema sanitario y es muy difícil localizarlos muchas veces. Y por ello, claro, pues nuestro enfoque también cambia, porque si vamos a tratar un paciente de infecciosas, pues tenemos que estar súper especializados, pero si queremos tratar a un paciente crónico complejo, el enfoque debe ser multidisciplinar. Eso no quiere decir que no tengamos que saber de infecciosas, hombre, el saber no ocupa lugar, pero bueno, tenemos que darle un enfoque más generalista, ver un poco sobre todo cómo es el paciente, su perspectiva de vida, su entorno, los cuidados de familia, todo ese entorno es lo que además tenemos que estar familiarizado también a la hora de tomar una decisión terapéutica.
Y por eso pues tenemos que estar relacionados, pues trabajar con trabajadores sociales, con psicólogos, con farmacéuticos de comunitaria, etcétera. Y tenemos que tener amplios conocimientos de farmacología. Luego también en los pacientes tradicionales agudos siempre nosotros la atención farmacéutica la hacíamos vinculada al ingreso hospitalario. Sin embargo, ahora no siempre pasa eso. Hombre, al estar en el hospital, pues si trabajas en el hospital solo puedes hacer eso, pero tenemos que tender a hacer una atención más integral, es decir, que esté vinculada al paciente y que podamos seguirlo. Aunque en nuestro día a día no es fácil, pero bueno, es verdad que las estructuras sanitarias van cambiando y nosotros tenemos que irnos adaptando a ese cambio. Este es un documento que se publicó hace unos años, que hablaba pues, de las unidades de pacientes pluripatológicos, es del 2009, y bueno, aquí ya nos hablaba un poco del papel que tiene el farmacéutico en la seguridad en el uso de los medicamentos, pues cómo se mejora la prescripción, que hay que hacer conciliación y demás. Este es otro documento que salió, bueno, es la estrategia para el abordaje de la cronicidad en el Sistema Nacional de Salud. Y bueno, pues las recomendaciones que concretamente en el objetivo 13, las recomendaciones que se hacen para optimizar la terapia farmacológica a los pacientes crónicos, pues son todas las que os pongo aquí. Como veis son todas estas, son muy amplias y bueno, voy a entrar ahora en más detalle, pero vamos, que todas pasan pues por la toma de decisiones compartida, la conciliación, potenciar la comunicación entre niveles, también apoyarnos en las tecnologías de la información y de la comunicación, etcétera. Esta guía que elaboró la Sociedad Española de Farmacia de Atención Primaria la verdad que está muy bien y voy a comentar ahora varios aspectos de ella. Los puntos claves de la atención farmacéutica, haciendo un poco una síntesis de toda la documentación que he manejado, pues son los que os he puesto aquí. ¿Nosotros qué tenemos que intentar? Pues hacer una mejora de la prescripción, ¿vale? Podemos, pues colaborando con el médico, pues detectando prescripciones potencialmente inadecuadas, bueno, como vamos a ver ahora. Después, ¿qué podemos hacer? Pues una conciliación al ingreso, al alta y en todas las transiciones asistenciales. También cuando el paciente se va a su casa podemos hacer una información de medicamentos, también a los cuidadores, que muchas veces pues, están agobiados de toda la complejidad del paciente. Bueno, pues si tú le das una información con los fármacos y las pautas horarias le ayudas bastante. Podemos colaborar en mejorar la adherencia y tenemos que hacer un seguimiento del paciente. En el primer punto, mejora de la prescripción. ¿Cómo podemos colaborar? Bueno, pues podemos colaborar en el desarrollo e implantación de las tecnologías de la información y de la comunicación. Por ejemplo, la historia clínica electrónica, pues siempre que exista, el farmacéutico puede dejar sus recomendaciones respecto al abordaje farmacoterapéutico en la historia clínica. También podemos pues colaborar en el desarrollo de prescripción electrónica con ayudas a la prescripción, con alertas electrónicas. Yo creo que en eso sí que muchos sitios se está haciendo. También tenemos que participar en la elección del tratamiento más adecuado para el paciente, teniendo en cuenta que siempre hay que individualizar. En la elaboración de protocolos de utilización segura y eficaz de fármacos, pues lo que comentábamos antes del manejo de psicofármacos, de los neurolépticos, bueno, pues siempre tenemos que, si en el hospital se hacen protocolos y tal, pues que el farmacéutico esté ahí. Simplificar al máximo el tratamiento y además adecuar la formulación a las características del paciente. En nuestros pacientes muchos tienen disfagia, pero puede ser disfagia líquidos, disfagia sólidos. Bueno, pues todo esto tenemos que manejarlo muy bien y además les ayudamos muchísimo a los médicos porque ellos en ese aspecto no se suelen centrar. Y si es posible facilitar recetas al alta o hacer la integración lo máximo posible para que el paciente pues se simplifique o sus cuidadores el paso por el hospital, pues que sea lo más sencillo posible por otro centro de asistencia. En cuanto a la conciliación de la medicación, bueno, pues yo creo que ya sabéis todos que se puede hacer el ingreso, al alta o en las transiciones asistenciales. Y bueno, pues es fundamental porque desgraciadamente no tenemos una integración total de todos los sistemas de información. Entonces, pues cuando te llega un paciente al hospital, en mi caso, por ejemplo, pues si viene de una residencia o un centro de asistencia social, te viene con el informe, pero a veces no, se ha perdido. Si es un paciente que ha tenido ingresos recientes, quizá a lo mejor el médico de urgencias te copia el tratamiento de la última vez, que puede que no sea el último. Bueno, y se producen errores de medicación que no suelen tener consecuencias para los pacientes, pero puede que sí. Entonces, es importante que hagamos la conciliación. Y cuando el paciente se va de alta, pues eso, la información es fundamental. Hay muchos programas hoy día que lo hacen, no solo el InfoWin, yo creo que de hecho ya no se utiliza casi. Yo lo sigo utilizando porque me funciona y bueno, pero vamos, que hay más programas. Y sobre todo los cuidadores es muy importante porque
yo creo que muchas veces se ven sobrepasados y si les das una información, y cuando va el médico a explicarles el alta, el informe, se centra mucho en lo que es la patología, los cuidados, luego pues eso, que si la ambulancia, que si se va con oxígeno, que bueno, pues cuando llega el farmacéutico ya como que ya se han calmado y se centran solamente en el tema de los medicamentos, entonces bueno, pues les ayuda bastante. Y luego, por supuesto, lo que os decía antes, la responsabilidad del tratamiento va también muy parejo a hacer un seguimiento siempre que se pueda. Es verdad que en los hospitales de agudos pues es complicado, pero en los centros de crónicos sí que es recomendable hacerlo y siempre que se pueda, porque lo que se ha comentado antes, un paciente crónico no quiere decir que el tratamiento sea para siempre, el tratamiento va cambiando, con lo cual esto hay que hacerlo periódicamente. Ay, perdón. Y además siempre medir y diseñar estrategias para mejorar la adherencia, porque si el paciente luego no se toma la medicación o el cuidador no la ha entendido y no se la da, bueno, pues esto influye mucho. Esto, por supuesto, siempre con atención primaria y con otros profesionales. ¿Cómo tenemos que hacer la revisión del tratamiento crónico? Bueno, pues la revisión del tratamiento crónico no es más ni menos que un examen estructurado y crítico de la medicación, con el objeto de optimizar el efecto de la medicación sobre el paciente, para minimizar el número de PRMs y de RNMs y reducir los costes. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nosotros lo que tenemos que hacer es fármaco por fármaco ver si es el fármaco más adecuado para ese paciente, si le va a mejorar el tratamiento. Esto lo tenemos que hacer de forma sistemática, no de repente, ay, pues hoy se me ha ocurrido que voy a revisar, yo qué sé, los pacientes que están con síndrome. Pues no, voy a hacerlo siempre, de una manera sistemática. Además, debe ser acordada o en concordancia con el paciente y sus cuidadores. Y si podemos, dejarlo todo registrado en la historia clínica. Luego, por supuesto, monitorizarse, lo que os decía al principio, de valorar el impacto del cambio en el paciente a corto plazo o a más a largo plazo, pues para evitar ingresos y demás. Hay diferentes escalas de revisión, ¿no? Entonces, bueno, pues hay diferentes niveles según el grado de exhaustividad. Podemos hacer una revisión espontánea, que no es lo recomendado, y luego, bueno, pues diferentes niveles en función, bueno, pues si tenemos acceso a subir a la planta y hacer la entrevista al paciente o al cuidador, que sería lo máximo, y hablar con el médico, o bueno, si podemos tener acceso a algunas analíticas y tenemos la prescripción electrónica, o bueno, pues en función de nuestras posibilidades, pues lo que se puede hacer. ¿Qué aspectos tenemos que explorar en la revisión? Bueno, pues uno de los aspectos que tenemos que explorar siempre es la indicación del fármaco, es decir, ¿está indicado ese tratamiento para el problema de salud que presenta el paciente? Eso es lo primero, ¿vale? Aquí, por ejemplo, bueno, pues esta tabla está muy bien porque os dice lo que vamos a abordar, la acción a realizar y la herramienta, ¿vale? Dentro de todas las herramientas que tenemos de prescripción, que nos ayudan a detectar prescripciones potencialmente inadecuadas, pues hay unas que son más eficaces que otras, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la lista START pues puede ser está muy bien cuando tú quieres chequear pues problemas de salud que no están tratados, ¿no? Respecto al medicamento, nos tenemos que hacer también una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿el medicamento es el adecuado? ¿Y es el conveniente para las necesidades del paciente? ¿Vale? La dosis, la pauta, la duración es la más adecuada para nuestro paciente y aquí tendríamos pues esta serie de respuestas. Puede ser una dosis incorrecta, una pauta incorrecta, una duración incorrecta o no adecuada al paciente pues por las circunstancias que tiene, ¿vale? La efectividad del tratamiento, porque muchas veces ingresamos a un paciente y está con un fármaco o a lo mejor un antidepresivo y vemos que no le está haciendo efecto. Y aquí nos tendríamos que plantear, ¿es efectivo o no? Hay que subirle la dosis, no hay que subírsela, pero si no, habría que plantearse cambiar de fármaco, ¿vale? Y la seguridad, yo creo que también es un aspecto muy importante, porque muchos pacientes, pues eso, son muy frágiles y hay que tener mucho cuidado, pues eso, con las duplicidades, pues si existe riesgo de interacciones, reacciones adversas, etcétera, ¿vale? Lo de la cascada farmacológica, pues es que de verdad ocurre. Este es un algoritmo que encontré hace poco revisando pues, los artículos para la charla y la verdad que me pareció muy interesante porque esto está referido, no se ve bien, ¿no? Para fármacos de alto riesgo, que muchas veces en los pacientes crónicos, complejos, frágiles son todos. Entonces, bueno, es un algoritmo yo creo que es muy general, ¿no? Pero que luego en el artículo está acompañado de listas de medicamentos y, bueno, pues decisiones para tomar. Entonces, bueno, pues en realidad no es más que poner un poco nuestro sentido común y nuestra lógica con un algoritmo. Es decir, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues primero identificar el fármaco de alto riesgo.
al paciente le está produciendo algún daño, le está produciendo beneficio, bueno, pues va siguiendo y al final pues tomaríamos una decisión, que muchas veces pasa por suspender el fármaco. Os voy a poner un ejemplo para contaros un poquillo pues lo que he estado contando hasta ahora. Por ejemplo, tenemos una paciente, luego os voy a dar acceso al programa Check de MEC, no sé si lo conocéis, y el caso está metido y vais a tener acceso hasta final del congreso, o sea que luego podéis practicar y eso. Pero bueno, la típica abuelita que ingresa en el hospital, con un deterioro general que está relacionado con estreñimiento y con deshidratación, y tiene una insuficiencia renal aguda leve. Estos son todos sus problemas de salud. Como veis, pues es hipertensa, diabética, tiene Parkinson, tiene depresión, tiene una fibrilación auricular, tuvo una fractura de cadera, estreñimiento, anemia, artrosis y además es alérgica a las penicilinas. ¿Por qué ingresa? Pues lo que os pongo aquí. Es un paciente anciano frágil, tiene estreñimiento y se ha deshidratado. Lo que contaba antes María, que muchas veces se deshidratan pues porque bueno, pues están muy cogidos por los pelos y claro. Y estas son tiene una hiponatremia leve y tiene bueno, pues una infección de vías respiratorias bajas, que probablemente haya desencadenado todo ese cuadro. Y estos son los fármacos que lleva el ingreso. Seguramente ya haya muchos de los fármacos así de un vistazo rápido que os chirríen un poco. ¿Vale? Ya lo comentó antes María, pues ahora lo vamos a ir viendo. ¿Vale? Esto lo dejo ahí para que lo vayáis pensando. Y estos son los hallazgos analíticos de interés. Tiene la glucosa un poquitín alta, creatinina elevada y el sodio bajo. ¿Vale? Bueno, ¿qué tendríamos que hacer cuando esta paciente llega a urgencias? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es revisar la historia clínica actual y los antecedentes del paciente y el motivo de ingreso, pues para conocer todos los problemas de salud que tiene. Tendríamos que hacer la historia farmacológica, es decir, si podemos entrevistamos con el paciente o con el cuidador, ¿no? Para ver cuál es el tratamiento crónico del paciente. Si viene de una residencia, pues hacernos con el informe y si hay alguna cosa que no nos queda claro, incluso llamar a la residencia. Esto es interesante hacerlo en las primeras 24-48 horas. También tendríamos que ver lo que ha desencadenado el cuadro, si es por algún fármaco, si eso es una infección, bueno, pues un poco para descartar. Con todo esto, pues tendríamos que hacer una historia farmacoterapéutica. Claro, en los hospitales donde hay historia clínica electrónica, bueno, pues quizá ya hacemos toda nuestra revisión y pues, después emitimos recomendaciones. En los que todavía se hace a mano, pues tendríamos que tener un impreso estandarizado que todos los médicos del hospital conozcan para que cuando el farmacéutico deje la hoja en la historia, pues sepan un poco de qué van y quién lo ha hecho y todo esto, ¿vale? Y después, pues tendríamos que ver hacer la adecuación del tratamiento, es decir, vamos a ver si todos los fármacos que está llevando el paciente son los más adecuados, detectar si hay PRMs, si hay RNMs y bueno, se puede aplicar pues con los criterios Stop-Start, con los criterios de BIRS o directamente, muchas veces no hace falta aplicar ninguna escala, ningún criterio, sino simplemente con los conocimientos que tenemos de farmacoterapia. Pues lógicamente al ingreso del hospital tendríamos que hacer intercambio terapéutico, conciliación del tratamiento, ajustar las dosis según la situación del paciente. Y esto que es lo ideal es discutirlo con el equipo médico, pero si no es posible, pues porque tú vayas por un lado, el médico esté por otro, pues por lo menos que quede constancia por escrito de tus recomendaciones, ¿vale? ¿Qué herramientas de detección de prescripciones potencialmente inadecuadas tenemos? Bueno, pues la clasificación tradicional las divide en métodos explícitos y métodos implícitos. ¿Qué son los métodos explícitos? Pues basados en listas de criterios, que como veis hay montones. Los primeros fueron los criterios de BIRS, que surgieron por primera vez en el año 91 en el entorno del paciente institucionalizado. Han salido muchísimos criterios, hay muchos europeos y los últimos que yo he visto han salido este año y son japoneses, los han adaptado a su medio. Los métodos implícitos pues están basados en el juicio clínico. ¿Vale? Los más famosos son los MAI, que seguramente os suenen. Luego hay otros métodos como el proyecto ACOBE, que es una mezcla. Aquí hay dos revisiones que son muy interesantes. Esta revisión ha salido ahora, este año, y lo que te hace es revisa todos los criterios de detección de prescripciones potencialmente inadecuadas publicados hasta el año 2015 y te dice pues, las ventajas y las desventajas de cada uno, con lo cual, para poneros al día de todos los criterios, está muy bien. Lo único que está en francés, es lo único. Pero bueno. Y esta otra revisión, la verdad que también es muy interesante porque lo que hace es revisar los medicamentos incluidos en los diferentes criterios y ver un poco pues, cuáles son los fármacos en los que hay que fijarse. Y bueno, yo creo que un poco lo que ya sabemos, las benzodiazepinas, los AINES, los antihistamínicos y los antipsicóticos son los fármacos que
que suelen salir con más frecuencia. ¿Qué ventajas y qué desventajas tenemos al utilizar un método explícito o un método implícito? Bueno, pues en los métodos explícitos la gran ventaja es que son muy fáciles de usar, que no hace falta que tengamos tantos conocimientos de farmacología para utilizarlos, porque es una lista, entonces lo que tienes que tener muy claro es los fármacos que toma el paciente, las patologías y lo cruzas. Entonces, bueno, pues es muy fácil. Incluso algunos de ellos se pueden incorporar a alertas electrónicas en los programas de prescripción y ya directamente cuando el médico prescribe un fármaco muchas veces te salta una alerta. Claro, ¿qué desventaja? Que no permiten individualizar. Lo que estamos diciendo que en estos pacientes que son muy frágiles, que son pues, muy delicados, pues esto te da una primera estimación. O sea, los criterios explícitos dan una primera estimación de por dónde van y, bueno, siempre hay cosas que son muy claras. Pues a lo mejor, no sé, la hidroxicina, si no tiene, es un antihistamínico de primera generación y no se lo han puesto porque el paciente tenga una situación aguda, que tenga muchos picores, esté muy incómodo, no hay que utilizarlo a largo plazo, pues está muy claro, pero hay otros casos en los que no está tan claro. Los criterios implícitos, pues todo lo contrario, sí que te permiten individualizar. El gran problema es que te llevan mucho tiempo y luego pues que tienes que tener un manejo de la farmacoterapia pues muy bueno, tienes que estar muy familiarizado con el manejo de fármacos, con las interacciones, etc. Este es el MAI, es el índice por excelencia de los criterios implícitos. Entonces, bueno, pues lo que te hace son preguntas y luego hay un peso relativo de cada pregunta y, bueno, pues al final llegas a una puntuación. Entonces, bueno, pues te pregunta primero respecto a la indicación del fármaco, lo que os decía, pues ¿está indicado sí o no? ¿Es efectivo para la indicación? ¿La dosificación es correcta? Todos estos ítems. Hay diferentes, o sea, se ha adaptado, esto es una versión española que salió por el Laboratorio del Polimedicado y esta es otra versión que hicieron nuestros compañeros andaluces, se lo he publicado en el año 2013. Entonces, pues como veis, tendríamos que ir haciéndolo fármaco a fármaco, con lo cual, pues claro, es muy laborioso y tenemos que conocer mucho de la farmacoterapia. Este es otro criterio implícito que se llama Notias Tools y bueno, pues lo mismo, la filosofía es un poco lo mismo, o sea que lo primero nos tendríamos que fijar la necesidad y la indicación. Aquí hay preguntas abiertas, pues, por ejemplo, va un poco hacia el cumplimiento. Las pruebas de laboratorio, la evidencia, qué evidencia hay de ese fármaco, si es seguro en el paciente, no. Los efectos adversos, si se han presentado o no. Si hay riesgos pues eso, hay que explorar los riesgos y la simplificación, ¿vale? Entonces, claro, pues esto es muy laborioso para hacerlo día a día en todos nuestros pacientes, pero bueno, quizá pues en el ámbito de la investigación o para pacientes muy complicados, pues sí que merece la pena, o a lo mejor en centros pues de residencias que haces una valoración cada cierto tiempo, pues a lo mejor sí que merece la pena hacerlo. Este es otro cuestionario, el HAMDI, que también es implícito. Entonces, bueno, nuestra paciente, por ejemplo, no sé si recordáis que tomaba paroxetina, ¿no? Entonces, una de las preguntas que nos podríamos hacer, ¿hay una indicación explícita para que la paciente tome paroxetina? Pues sí, la paciente, entre los diagnósticos de los problemas de salud, ponía que tenía depresión. ¿Es eficaz? Pues no lo sabemos muy bien, porque la paciente también tomaba bromazepam. Ponía así ansiedad, me parece. Entonces, bueno, habrá que ver, ¿no? ¿Es la dosis correcta? ¿La pauta? Creo que tomaba 20 miligramos al día. Bueno, pues eso parece que sí, que es la pauta adecuada, ¿no? ¿Es aceptable la duración del tratamiento? Bueno, es un tratamiento crónico, lo único que habría que reevaluarlo. ¿Existen contraindicaciones o interacciones para que esta paciente lo deje de tomar? Bueno, pues en el paciente mayor existen otras alternativas más seguras a la paroxetina, entonces habría que planteárselas. Además, la paroxetina tiene más carga anticolinérgica que otros antidepresivos. Por otro lado, eso parece que necesita bromazepam, con lo cual quizá no está siendo del todo efectivo en nuestra paciente y han aparecido efectos adversos. En la analítica tenía una ligera hiponatremia, habría que ver, pero puede que esté causada por la paroxetina. Pues esto tendríamos que hacerlo con cada fármaco, con cada problema de salud que sospechemos que está relacionado con un medicamento. Puede que la hiponatremia no sea solo por la paroxetina, pero a lo mejor se ha agravado en el cuadro que presenta la paciente. ¿Y es la terapia más costo efectiva? Pues no, ya solo por el hecho de que no es la más segura, ¿no?
El proyecto ACOBE, no sé si lo conocéis, nada, unas pinceladas, porque es un proyecto muy complejo. Son indicadores de calidad basados en la mayor evidencia científica en pacientes mayores vulnerables. Y alrededor de un 29 o un 30% recogen aspectos farmacológicos. Está muy bien tenerlo en cuenta porque son cuidados integrales. Lo que decíamos, que los pacientes complejos, frágiles, pues hay que hacer una valoración integral y un cuidado integral. Y entre ellos pues hay diferentes ítems relacionados con la farmacoterapia. Y ya vamos a pasar a los criterios explícitos, que es lo que más utilizamos, pues por la facilidad, rapidez y bueno, ¿qué características debe tener un criterio explícito óptimo? Bueno, pues que esté organizado en sistemas fisiológicos, que sea de aplicación rápida, que incluya los errores más comunes, los tanto de prescripción como de omisión, que se pueda generalizar a prescriptores, a farmacéuticos, que sirva también desde el médico de familia al médico especialista, que se puedan incluir en sistemas informáticos y que sea capaz de disminuir la prevalencia de prescripciones potencialmente inadecuadas, ¿vale? Lo ideal sería que también pudiera disminuir la incidencia y el impacto negativo de reacciones adversas, que bueno, no todos lo han demostrado, ¿vale? Pero muchas veces no, porque no han hecho estudios, ¿no? Pues eso, comentaros los BIRS, son los más populares, el Gold Standard, tiene muchísimas actualizaciones, hay una del 2015 que la verdad que está muy bien, se desarrolló mediante una técnica Delphi y fue en el ámbito institucionalizados. La principal desventaja que tiene, yo creo, es que a veces cita fármacos que no se usan en Europa y que no hay prescripciones, no detectas prescripciones potencialmente inadecuadas por omisión, pero por lo demás está bastante bien. Esto es bueno, pues no sé si los conocéis, los habéis manejado, pues te hace una clasificación independientemente del diagnóstico y considerando el diagnóstico. Por ejemplo, independientemente del diagnóstico, pues toda la lista de fármacos con efecto, los anticolinérgicos, los que no se deben de utilizar, ¿vale? Y ya considerando el diagnóstico, pues ya es lo que os decía, cruzas pues, la patología cardiovascular con el fármaco y te da las recomendaciones. Aquí bueno, hay otra serie de tablas que ellos han publicado, pues de interacciones, pues eso, según la función renal, qué consideraciones hay que tener y demás. Los criterios Stop-Start son los europeos, nacieron en el seno de la Sociedad Europea de Geriatría y Gerontología, tiene 2 ediciones, en el 2008 y en el 2014, y bueno, la ventaja es que además hay una versión en castellano, y sí que incorpora pues, los criterios START, que son detecta prescripciones potencialmente inadecuadas por omisión. El inconveniente es que no incorpora listas completas de fármacos, que a lo mejor te dice anticolinérgicos, pero tienes que irte a mirar si el fármaco que tiene el paciente es anticolinérgico o no. Eso es un poco cómo salió publicado la publicación original en inglés, ¿vale? Que te explica además la referencia de dónde han sacado cada criterio, por ejemplo, de dónde está la referencia, en lo que se han basado. Y estas son las 2 versiones en castellano. Aquí también, bueno, así es como sale, que es mucho más sencilla y muy fácil de manejar. Algunos de ellos, además, se pueden incorporar en los sistemas de prescripción electrónica. Y esta es es una adaptación al método de atención primaria, pero es con la versión anterior de los Stop-Start, la del 2008. ¿Vale? Hay múltiples publicaciones comparando los BIRS y los Stop-Start, porque claro, está la pelea de los americanos, los europeos, cuáles son mejores y cuáles no. Pero bueno, este año en el Alliance of Pharmacotherapy ha salido una comparación que la verdad que está muy bien, os la recomiendo. Y bueno, ellos comparan los dos y al final te acaban diciendo que los dos son complementarios, que si pues, se pueden utilizar los dos, que mejor. Ambos coinciden en los ajustes de dosis por función renal, o sea, que hay que hacer ajuste de dosis por función renal, porque luego, sin embargo, los límites son diferentes para algún medicamento. Pero bueno, eso nos pasa también cuando manejamos los libros, que en alguno te dice una cosa y en otro te dice otra. Precaución con anticolinérgicos, los dos lo dicen, hay que limitar el uso de benzodiazepinas y de hipnóticos, limitar el uso de antipsicóticos, limitar el uso de IVPs, por ejemplo, y diferencias, bueno, pues cómo te clasifican los opioides, en qué categoría te lo ponen, pues uno pues que causan caídas, otros que producen estreñimiento, bueno, los hábitos de prescripción son distintos, pero claro, porque los formularios son diferentes. Respecto a las interacciones también el manejo es diferente. Y los medicamentos incluidos en la categoría de caídas, que claro, como hay tantos, bueno. Pero bueno, el artículo la verdad que está muy bien para tener una visión crítica de cada criterio, que es lo mejor, ¿vale? En general, lo que yo he visto por ahí, bueno, pues que ambos mejoran la detección de prescripción potencialmente inadecuada. Hay evidencias de que los BIRS
detectan prescripciones potencialmente inadecuadas y además pues ocasionan mayores costes de hospitalización, prolongan la estancia hospitalaria. Con los Stop Start lo que se ha demostrado es que hay más visitas al hospital, más ingresos por PRMs, reingresos. Y ambos pues ya existen evidencias de que son capaces de, si se aplican de manera preventiva, podrían disminuir la aparición de reacciones adversas, de visitas a urgencias y de hospitalizaciones, aunque parece que con los STOP hay un poquillo más de evidencia. Pero bueno, yo creo que son muy similares. Y bueno, luego lo que en general estos autores comentan es que no resuelven algunos problemas, como usos de fármacos sin indicación, solo algunos, o sea que la lista de START pues es limitada. Y bueno, pues que la baja adherencia tampoco te la solucionan. Hay ciertas cosas que no te las llegan a solucionar, sobre todo los pacientes muy complejos, muy frágiles, pero bueno, la verdad que sí que ayudan bastante. Y eso, siempre tener en cuenta que son un complemento al juicio clínico. Entonces, en nuestra paciente, estos son los fármacos que ella estaba tomando, ¿vale? Vamos a ver qué Stop Start y qué VIRS detectamos y cómo se traducen en problemas de seguridad y de necesidad. Por ejemplo, ya os había adelantado antes la paroxetina. Bueno, pues la paroxetina, tanto en los criterios de VIRS como en los STOP, te dice que no se recomienda en pacientes mayores con hiponatremia. Bueno, pues de primera, si el paciente te ingresa con una hiponatremia, habría que pensarse si este es el fármaco más adecuado. Por ejemplo, esta paciente tomaba 2 benzodiazepinas, pues eso lo detectan tanto los STOP como los VIRS. Te recomiendan suspender la hidroxicina, es un antihistamínico de primera generación que al final lo que va a ocasionar son caídas. La glibenclamida, pues ya la verdad que es un antidiabético que se está quedando un poco antiguo porque están surgiendo otras alternativas más seguras. Los dos lo detectan. Los antagonistas del calcio y estreñimiento. Pues siempre que un paciente tenga estreñimiento crónico, habrá que ver si está con un antagonista del calcio, si es el fármaco de primera elección para la hipertensión o se le puede cambiar por otro. Los AINES. Esta paciente creo que llevaba también un AINE. Bueno, pues hay que suspender su uso crónico, hay que limitarlo en el tiempo cuando lo necesite. Fármacos anticolinérgicos también. ¿Y qué problemas de necesidad hemos detectado? Por ejemplo, el omeprazol. Esta paciente va con omeprazol, pues es un fármaco innecesario. Si no tiene una patología gástrica, no tiene reflujo, no tiene... En realidad hay que limitarlo en el tiempo y suspenderlo. Si la paciente volviera a tener sintomatología, se le puede volver a reintroducir. Los suplementos de calcio y de vitamina D. La paciente tenía osteoporosis. La verdad que hoy día las guías van cambiando. Al principio recomendaban calcio y vitamina D. Hoy día ya se tiende solo a vitamina D y calcio solo en casos muy concretos en que la ingesta no es adecuada, bueno, casos muy, muy concretos. Esta paciente tiene una fibrilación auricular y sin embargo no la tenía tratada. O sea, quizá habría que empezar con un anticoagulante oral. Estreñimiento crónico y no tiene laxantes pautados. Habría que iniciarle un IECA, pues a lo mejor se le podría suspender el antagonista del calcio y ponerle un IECA. Perdón. ¿Vale? De todas formas, todo esto luego lo veremos en los casos esta tarde un poquito más explicado. Pero bueno, para que os hagáis una idea de que con los criterios de Stop Start o con los criterios de VIRS detectamos muchísimas inadecuaciones. No todas, pero muchísimas. ¿Vale? ¿Qué hora es? Vale. Ya esta parte la voy a pasar muy cortita. Las evidencias bibliográficas del farmacéutico en la detección. Bueno, la verdad que lo que está claro es que el farmacéutico, o sea, la atención farmacéutica mejora el uso de los medicamentos con una disminución de las prescripciones potencialmente inadecuadas, sobre todo cuando el farmacéutico forma parte del equipo multidisciplinar. O sea, esto ya hay suficiente evidencia de ello. Anne Spinwain, que es una farmacéutica belga que trabaja con los pacientes geriátricos, hizo una revisión por los diferentes modelos de atención farmacéutica y llegó un poco a las mismas conclusiones. ¿Vale? Aquí os pongo también varios artículos en diferentes ámbitos, que es lo mismo, ¿no? Que el farmacéutico, bueno, la intervención farmacéutica disminuye las prescripciones potencialmente inadecuadas, los PRMs, los costes de hospitalización, etcétera. Lo que todavía no está muy claro son los resultados en salud, pero es lo que os hablaba, de que en estos artículos, nuestros pacientes es muy, muy difícil mejorar los resultados en salud, porque son pacientes muy complejos. Pero bueno, yo creo que quizá a lo mejor en los próximos años, porque tampoco se han hecho muchos estudios, se pueda mejorar. Respecto a las herramientas informáticas que nos ayudan, ya lo he repetido a lo largo de toda la charla, ahora no me voy a parar mucho, pero bueno,
yo creo que todos conocéis lo que son los sistemas de soporte a la decisión clínica. Entonces, todos estos criterios explícitos se podrían integrar en esas bases de datos en las que podríamos integrar datos de los pacientes con criterios explícitos y que nos saltaran alertas ya al profesional desde la prescripción o al farmacéutico cuando hace la revisión. ¿Vale? Y bueno, lo que se está publicando últimamente es que la intervención farmacéutica junto con las alertas electrónicas pues también disminuyen las prescripciones potencialmente inadecuadas y es más costo efectiva. ¿Por qué? Porque ayudan mucho al profesional en el momento de la prescripción y cuando estás haciendo la validación. Hay un par de programas, no sé si conocéis el Alto Medicamentos, que lo ha hecho David García Marco, que no es exclusivo para pacientes mayores, pero bueno, es un sistema automatizado de validación de tratamientos, que es gratuito y si a alguno le interesa, pues a través de la SEP se puede contactar con él. Y el check de mes, que luego esta tarde os daremos las claves para poder practicar con él y lo veremos en los casos, luego lo explicaré con más detalle. Este es el estudio Senator, que están haciendo también, lo están haciendo a nivel europeo. Es una plataforma que va a tener en cuenta, se van a poder mirar los criterios explícitos, pero también otra serie de cuidados. Y el MedStopper, que es una aplicación de desprescripción. Es muy fácil de utilizar, entras en Google, lo pones para quitar fármacos, te dice un poco, ¿vale? Te salen las caritas y las recomendaciones, ¿vale? Y ya está.